Olympiads y el taller que teníamos de la semana número 3. En nuestro taller lo que teníamos que trabajar era la jerarquía de operaciones utilizadas, o mejor, bajo expresiones o polinomios expresados en notación científica. El primer ejercicio que teníamos, o la primera actividad que teníamos, era 5 por 10 a la 4 metros más 42 por 10 a la 4 metros menos 15 por 10 a la 4 metros dividido 30 por 10 a la 2 metros cuadrados más 40 por 10 a la 12 metros cuadrados. Todo esto factor de raíz cuadrada de 64 por 10 a la menos 2 metros por segundo cuadrado gramos a la 8. ¿Listo? Entonces, lo primero que teníamos que hacer era identificar la cantidad de términos globales o generales. Entonces comenzábamos desde aquí a hacer la lectura hacia la izquierda. No vemos signos, no vemos signos, no vemos signos. Quiere decir que solo tenemos un término. Pero dentro de este término, ¿sí?, que es uno solo, tenemos una multiplicación, donde tenemos un factor y tenemos el otro factor. Uno de los factores es es una raíz, mientras que el primer factor es la resolución de una fracción. En la fracción tenemos un denominador compuesto por un polinomio de 3 términos y en el denominador por un polinomio o por una razón de 2 términos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar reducirlo. Lo primero que tendríamos que hacer es reducir el numerador. Entonces, ¿lo podemos reducir fácilmente? Pues miremos, tenemos primer término, segundo término y tercer término. Entonces, este primer término tiene 10 metro, 10 metro, 10 metro. Potencia 4, potencia 1, potencia 4, potencia 1, potencia 4, potencia 1. Quiere decir que los podemos reducir de una vez y nos quedaría entonces que conservamos la base, que es por 10m, sus exponentes, que serían 4, su exponente para la metros, que sería 1, entonces no hay ningún problema y ya. ¿Listo? ¿Qué hacemos con las matizas o los coeficientes? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es operarlos. Ellos siempre cumplen su operación, que en este caso sería 5 más 42 menos 15. Eso nos daría 32. Entonces nos queda 32 por 10 a la 4 metros. Como simplificación de este elemento, ¿sí?, del numerador de la fracción. Ahora, eso lo tenemos que dividir en este denominador, pero este denominador tiene 2 términos. ¿Se pueden simplificar o reducir? Miremos. Tiene un término, tiene 2 términos. En el primer término tenemos base 10, base metro, base 10, base metro, elevado a la, este es elevado a la 12, me equivoqué aquí, este es elevado a la 12, quiere decir que las potencias son iguales, metro a la 2 y metro a la 2, quiere decir que podemos conservar la base, que sería 10 a la 12 y metros a la 2. ¿Listo? ¿Qué hacemos con las matizas? Pues las operamos normalito. Muy bien. Entonces aquí nos quedaría 30 más 40, eso nos daría 70. Quiere decir que esta fracción la simplificamos primero en su numerador y luego en su denominador. ¿Se puede seguir simplificando? Claro que sí, tendríamos que hacer esta división. Pero lo vamos a dejar aquí porque ahora vamos a ver qué es lo que pasa acá. Recuerden que el paréntesis generalmente, ustedes dicen, la regla es primero se resuelve lo que está dentro de los paréntesis y no hay ningún problema. Efectivamente, eso puede pasar. ¿Listo? Pero aquí como no habían, o dentro del término no habían otros elementos a relacionar, pues lo podríamos hacer. Entonces vamos a resolver este pedazo. Recordemos que ese pedazo es un factor, que es el resultado de una raíz cuadrada de 64 por 10 a la 12 metros segundos cuadrados gramos a la 8. Entonces, ¿qué hacemos con la base? Recuerden que la base se conserva, entonces tenemos el por 10. ¿Listos? Muy bien. Los metros se conservan, los segundos se conservan y los gramos se conservan. ¿Qué hacemos con el coeficiente? El coeficiente se opera. 64 tiene raíz cuadrada, sí, 8. Entonces este nos quedaría 8. ¿Qué hacemos ahora con los exponentes de las bases? Pues simplemente decimos que se divide el exponente interno dividido el índice externo. Entonces tenemos menos 2 dividido 2 me da menos 1. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora con metro? Metro tiene 1. Dividido 2, entonces me quedaría 1 metro. Segundo tiene 2. 2 dividido 2, 1. No hay necesidad de ponerlo. Y gramo tiene 8. Dividido 2 nos da 4. Quiere decir que el resultado de este paréntesis es simplemente este resultado. Ahora sí,
¿Podemos seguir simplificando? Claro que sí podemos seguir simplificando. Este factor de acá, recordemos que seguimos con un término que tiene dos factores. Primero es una fracción y el segundo fue el resultado de una raíz. Lo podemos seguir simplificando. Entonces, ¿cómo lo vamos a simplificar? Simplifiquemos esto. ¿Qué pasa con la fracción o con el cociente de una notación científica? ¿Qué hacemos? Conservamos la base. ¿Cuál es la base? Por 10. Arriba tenemos metro, abajo tenemos metro, no hay ningún problema, entonces solo se deja 1 y operamos los coeficientes. Nos quedaría entonces 32 dividido 70 y eso nos da 0,45. Entonces tenemos 0,45. ¿Qué hacemos ahora con los exponentes de la fracción? Se restan para las mismas bases. Para la base 10 tenemos 4 menos 12, eso nos da menos 8. ¿Listo? Menos 8. ¿Qué pasa con los exponentes de metro? Se resta el de arriba menos el de abajo. Nos quedaría 1 menos 2, nos quedaría menos 1. ¿Listo? De ahí ya se simplificó. ¿Qué pasa con este? No lo hemos utilizado, entonces lo vamos a seguir manteniendo porque lo único que hicimos fue simplificar esta fracción. Entonces nos queda lo mismo. Entonces nos queda por 8 por 10 a la menos 1 metro a la menos a la 1 medio segundos gramos a la 4. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora sí tenemos un solo término que tiene dos factores, uno que fue el resultado de una fracción y el segundo que fue el resultado de una raíz cuadrada, y los podemos operar. ¿Cómo se operan? Recordemos, las mantizas o los coeficientes se operan. Entonces teníamos 0,45 por 8 nos da 3,65. ¿Listos? Yo conservé los decimales que me había dado la calculadora. Las bases se conservan. Entonces tendríamos base por 10, base metro que ya la tenemos, base segundo y base gramo. ¿Listo? ¿Qué hacemos con los exponentes? Pues simplemente los sumamos. Entonces para la base 10 tendríamos menos 8 acá y menos 1. Entonces menos 8 más menos 1, eso nos da menos 9. Seguimos con metro. Menos 1, ¿sí? Más 1 medio. ¿Cuánto nos da? Menos 1 medio. Y segundo no tengo con quién operarlo, sigue 1. Y 4 no tengo con quién operarlo, sigue 4. Quiere decir que la respuesta para este primer elemento es de 3,65 por 10 a la menos 9 metros a la menos 1 medio segundos gramos a la 4. Recordemos que el por 10 a la menos 9, ese menos significa que el 10 debería estar dividiendo y el 1 medio negativo significa que el metro también debería estar dividiendo. Entonces, así era como teníamos que resolver el primer punto. Bien, compañeros, entonces continuemos con el segundo punto. ¿Qué nos decía? Factor D. Tenemos unos corchetes que encierran los siguientes elementos. Menos 4,5 por 10 a la 12 segundos menos 6,7 por 10, perdón, 6,7 por 1,012 a la 12 segundos. Todo cierro factor, comienzo un nuevo factor, menos 0,12 por 10 a la menos 5 segundos más 0,00012 por 10 a la menos 2 segundos. Listo, términos. Entonces empiezo. Desde aquí voy a empezar a identificar los más y los menos. Entonces, acuérdense, cuando comienza una llave, cuando comienza un corchete, cuando comienza un paréntesis, hasta que no termine, no hay un término. Entonces, comenzó aquí y terminó hasta acá. Quiere decir que solo tenemos un término. Ahora, este término tiene que dos elementos importantes. Este que se convierte en un elemento y este en otro elemento. La operación entre esos dos elementos es una multiplicación. Quiere decir que esto es un factor y esto es otro factor. Cada factor encierra a través de paréntesis algunos otros elementos. Por ejemplo, este encierra este término y este término, que serían subtérminos del polinomio. Aquí este encierra este término y este término. Entonces tenemos dos factores, cada factor con dos términos internos. ¿Listo? Y los dos factores hacen parte de un solo término. Muy bien, ¿cómo se resolvería? Entonces vamos primero con este factor. Entonces, ¿podemos simplificar este factor? No. Miren que aquí, ¿qué pasa? Menos 4,5 por 10 a la 12 segundos es un término cuyas bases no son iguales a las del segundo término. O sea, no tenemos 10, sino que tenemos 1.
Entonces, ¿qué va a pasar? No podríamos operarlos. ¿Listo? Miremos qué pasaría con este término. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, primero dejemos expresado esto. Menos 4,5 por 10 a la 12 segundos menos 6,7 por 1,0 por 1,0 a la 12 segundos. Todo eso dentro de este mismo factor. ¿Y qué pasa acá? Miremos que aquí en este factor los dos términos sí tienen las mismas bases. Por 10 segundos por 10 segundos. Segundo a la menos 5 y 10, perdón, aquí por 10 a la menos 5 y por 10 a la 12. Pero acuérdense que esa es la base de notación científica, o sea que podemos jugar con los exponentes. La unidad es segundos a la 1 y segundos a la 1. Quiere decir que como tienen las mismas unidades, se pueden operar o simplificar. Pero para eso tendríamos que convertir uno de estos dos elementos. Por comodidad yo voy a quitar todos estos ceros. ¿Qué quiere decir? Que el menos 2 lo voy a pasar a menos 5. Voy a pasar de un número o un exponente mayor a un exponente menor. O sea que me muevo hacia la derecha. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría menos 0,12 por 10 a la menos 5 segundos y más. Aquí está en la posición la coma decimal. ¿En qué posición decimal? En menos 2. Me tengo que correr hacia la derecha porque va a pasar a un exponente menor. Entonces aquí estaría en menos 3, menos 4, menos 5. Entonces me quedaría 0,12 por 10 a la menos 5, porque ya cambió de posición, pasó de menos 2 a menos 5 segundos. Listo. Ya, aquí no pude transformar exponentes porque aunque tienen exponentes iguales no tienen las mismas bases. Lo que hice fue operar este. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Se puede simplificar? Pues miren, 1,0 a la 12 me está diciendo que la base es 1. 1, cualquier exponente siempre será 1. Quiere decir que 1,0 a la 12 me da 1. Por 6,7, pues me tiene que dar 6,7, en este caso negativo, ¿qué? Segundos. ¿Listo? Este no tengo cómo operarlo, entonces simplemente lo voy a dejar así tal cual está. Por 10 a la 12 segundos. Listo. Muy bien, aquí lo que hice fue quitar entonces esta base, porque no me sirve de absolutamente nada. Me dice que tengo un 1, 1,0 pues es 1. Elevado a la 12, pues 1 a la 12 da 1. 1 por 6,7, 6,7. Como es negativo, pues seguirá negativo. Miremos qué pasa acá. Mientras que aquí, ¿qué tenemos? Que tenemos menos 0,12 por 10 a la menos 5 segundos más 0,12 por 10 a la menos 5 segundos. Quiere decir que estos dos términos ya son iguales. De hecho son opuestos porque miren, tienen el mismo coeficiente, las mismas bases y los mismos exponentes, pero signos contrarios. Son exactamente iguales en tamaño, pero diferentes en posición. O sea que son opuestos. ¿Qué quiere decir? Que este y este señor me darían 0. Listo. Y entonces tengo lo siguiente. Este factor, independiente de lo que sea, está multiplicando a este factor que es 0. Y me dicen, o lo que me han enseñado es que cualquier factor, sea el que sea, multiplicado por un 0, pues simplemente la respuesta es 0. Quiere decir que la respuesta para este ejercicio era 0. ¿Listo, compañeros? Vamos ahora con el tercero. Bueno, continuando entonces con nuestro tercer punto, que teníamos la siguiente situación. 40 por 10 a la 12 metros cuadrados menos 100 por 10 a la 12, aquí me lo comí, perdón, a la 12 metros cuadrados, todo eso dividido 6.7 por 10 a la menos 6 segundos menos 67 por 10 a la menos 7, aquí es menos 7 segundos, factor, todo esto, de 30 por 10 a la 12 metros por cuadrados. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar, queridos compañeros? ¿Cuántos términos tenemos? Pues empiezo a hacer el barraje. Aquí, comienzo, voy sobre la fracción. No hay ni más ni menos, quiere decir que solo tenemos un término. Este término tiene dos partes, porque es una fracción, un numerador y un denominador. Miremos qué pasa en el numerador. En el numerador tenemos dos términos, ¿sí? Primer término y segundo término. Dentro de cada término no hay nada que hacer, ya está simplificado lo más que se puede. ¿Qué pasa en el denominador? Tenemos paréntesis hasta que se cierra el paréntesis, vuelve a abrir paréntesis, se cierra paréntesis. Quiere decir que no hay términos, ¿sí? Dentro del denominador solo hay un término. Dentro de cada factor, aquí sí tendríamos dos términos y aquí solo tendríamos un término dentro de este, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es simplificar nuestro numerador. Nos quedaría entonces
Revisamos. Tienen las mismas bases, tienen los mismos exponentes. ¿Listo? Quiere decir que conservamos base con sus exponentes y simplemente operamos. Nos quedaría 40 menos 100, nos quedaría menos 60. Muy bien, ¿listos? Tendríamos menos 60. Ahora sí, podemos decir que el numerador lo podemos operar. ¿Qué pasa en el numerador? Aquí tenemos que este término y este término tienen las mismas bases, ¿sí? Las unidades tienen los mismos exponentes, pero su base 10 solo tiene una diferencia. Este está en menos 7 y este está en menos 6. ¿Qué nos tocaría hacer? Como es la base decimal, la podemos operar porque la base de notación científica, podemos correr comas. ¿A dónde lo podríamos correr? Yo utilizaría este término para quitar esta coma de acá y dejar este número sin decimales, porque al poner este coma acá, pues me quedaría un valor entero. Entonces lo voy a hacer. Me quedaría entonces así. 6, 7 por 10 a la menos 7. Estaba la coma aquí, en la posición menos 6, y tengo que pasarla a la menos 7. Va a disminuir. Quiere decir que me tengo que ir para la derecha. Entonces, pongo la coma acá, pero como es muñero, entonces no lo pongo ahí. Listo. Menos 67 por 10 a la menos 7 segundos. Listo. Factor, porque esto no lo he utilizado, me toca seguirlo llevando, de 30 por 10 a la 12 metros cuadrados. Muy bien. Arriba, ¿hay algo que simplificar? No hay nada que simplificar. Entonces, 60 por 10 a la, aquí sí, este es a la 12, me faltó a la 12 y este a la 12. Recuerden que se conservan las mismas bases con sus mismos exponentes. Aquí la base es 12, aquí la base es 2. Listo. Entonces aquí me haría falta el 2. Dividido, ahora voy a solucionar este factor, porque en este factor no hay nada que hacer. Entonces, como ya tienen las mismas bases, ¿sí? Y tienen los mismos exponentes, para 10 menos 7, para segundos es 1, quiere decir que conservo base con su exponente, ¿listo? Y simplemente opero las mantizas o coeficientes. Pero miren qué pasa, 67 menos 67 nos da 0. ¿Factor de qué? Factor de 30, porque no lo he utilizado, por 10 a la 12 metros cuadrados. Y esto es igual a lo siguiente. 0 por 10 a la menos 7 da 0. O sea, todo este término nos dio 0. 0 por 30 nos da 0. Quiere decir que todo el numerador da 0. Sí, repito. 0 por 10 a la menos 7 segundos nos dice que estamos cogiendo un factor que es una base de potencia multiplicándola por 0. Cualquier número multiplicado por 0 da 0. Quiere decir que este factor se convierte en 0. Este factor 0 multiplica este otro factor en el terminador, perdón. Y entonces 0 por esto se vuelve 0. O sea que nos queda menos 60 por 10 a la 12 metros cuadrados sobre 0. Y resulta que no hay un valor determinado para la división de cualquier número real en 0. Porque va a tender a ser muy pequeñito y se conoce como indeterminado. Quiere decir que la respuesta aquí es un valor indeterminado. Bien, entonces sigamos con nuestro cuarto problema, que nos decía 5 por 10 a la menos 5 amperios segundos metros a la 2 dividido la raíz cuadrada de 1 por 10 a la 6 segundos a la 2 factor, ¿sí?, de 84 por 10 a la 9 metros dividido 6 por 10 a la 3 metros por segundo cuadrado, cierro factor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuántos términos? Desde aquí busco signos, no hay, o sea que solo tenemos un término. Ese término tiene dos factores, primer factor y segundo factor. Ambos factores son fracciones, ¿listo? En esta fracción, en el numerador no hay nada que hacer, en el denominador tenemos una raíz. En esta fracción no hay nada que hacer y aquí no hay nada que hacer, porque ya están simplificadas. Entonces lo primero que vamos a resolver pues es ya la raíz, ¿listos? Entonces tenemos, ¿qué nos da? ...5 por 10 a la menos 5 amperios segundos metros cuadrados y vamos a resolver 84 por 10 a la 9 metros dividido 6 por 10 a la 3 metros segundo a la 3. Entonces, acuérdense,
En la raíz siempre el coeficiente de la mantisa hace la operación. Entonces sería raíz cuadrada de 1, 1. Conservo las bases por 10. ¿Listo? Y segundos. ¿Qué hacen los exponentes? Se dividen internamente con el índice externo. Nos quedaría 6 dividido 2, nos daría 3, y 2 dividido 2 nos daría 1, y no hay necesidad de ponerlos. Listo, ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tendríamos que hacer es decir, bueno, aquí hay una multiplicación, entonces resuelvo primero este paréntesis y resuelvo esto si es posible. Entonces, tenemos que resolver dos partes. Lo voy a meter en paréntesis porque no hay ningún problema para decir que voy a resolver independiente. Entonces nos queda, resolvemos esta primera fracción, nos queda 5 dividido 1, 5. ¿Qué pasa con las bases? Se conservan por 10, amperio, segundo, metro, y segundo ya está aquí, entonces no hay ningún problema. Listo. Por 10, voy a poner esto por 10 acá. Listo. Entonces ahora sí, ¿qué hacemos con los exponentes? Se restan, nos quedarían menos 5 menos 3, eso nos daría menos 8. Listo, amperios, abajo no tengo con quién operarlos, y está arriba, entonces conservo su exponente con su signo. Segundos, está arriba y está abajo, entonces me quedaría uno de aquí y uno de aquí, me quedaría 1 menos 1, 0, quiere decir que segundos queda la 0. Metros no tengo con quién cancelarlos, o con quién operarlos, me quedarían 2, y su signo es positivo porque está arriba, si estuviera abajo nos tocaba ponerlos. ¿Se puede simplificar? Sí, se puede simplificar porque acuérdense que segundos a la 0, todo número elevado a la 0, todo elemento elevado a la 0 da 1. 1 por amperio, nos quedaría amperio metro cuadrado. Listo. Resolvamos esta parte. 84 dividido 6, eso nos da 14. ¿Qué hacemos con las bases? Las conservamos. Metro, metro ya está, y segundo. ¿Listo? Seguimos. Entonces, ¿qué hacemos con los exponentes? Se restan. Para la base 10 tenemos 9 arriba y 3 abajo, entonces nos quedaría 9 menos 3, eso nos daría 6. Metro, tenemos 1 arriba y 1 abajo, quiere decir que eso nos quedaría 0. ¿Qué pasa con segundos? No tenemos con quién operarlos, pero resulta que tenemos que aclarar que están abajo. O sea que en pocas palabras podemos decir que metro a la 1, metro a la 0 nos da 1. ¿Listo? Y segundos estaba negativo, para ponerlo positivo lo bajamos. Entonces, de la resta de los exponentes del metro nos da 1, mientras que de la unidad segundos no hay con quién operarlos, entonces quedaría a la 3. Y como estaba abajo, especificamos que estaba abajo porque antes lo teníamos en signo, en negativo. Entonces ahora sí, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es multiplicar 5 por 14. Entonces decimos 5 por 14, eso nos da 70. Porque acuérdense que aquí ya es una multiplicación, conservamos las bases por 10, amperio, metro y segundo. ¿Listo? Pero recordemos que segundo está dividiendo, o sea, tenemos que hacer el slash para decir o afirmar o constatar que efectivamente está dividiendo. Si no lo utilizamos, el exponente tendría que ser negativo. ¿Listos? Entonces tendríamos amperio, ¿hay con quién operarlo? No, su exponente es 1, entonces sigue 1. Metros, ¿hay con quién operarlos? No, su exponente es 2, entonces queda 2. Segundo, ¿hay con quién operarlo? No, está abajo a la 3, entonces sigue abajo a la 3. Y nos quedaría que la respuesta es 70 por 10 amperios metros al cuadrado sobre segundo cúbico. Ah, pero espere porque nos falta una cosa. ¿Qué pasó con la base? 10 tiene exponente menos 8 y tiene exponente 6. ¿Qué tenemos que hacer? Sumarlas. Menos 8 más 6, eso nos daría menos 2. Y ahora sí, tenemos la respuesta del cuarto punto, que sería 70 por 10 a la menos 2 amperios metros cuadrados sobre segundo cúbico. Bien, compañeros, regresemos con el quinto punto, que es 8 por 10 a la 4 metros, factor de 6 por 10 a la menos 2 metros segundos gramos, más 4 por 10 a la 5 metros, por 7 por 10 a la menos 2 metros, por 5 por 10 a la 2 metros, por 2 por 10 a la menos 5 metros. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuántos términos? Entonces empezamos a buscar. Signo, primer término, macro, ¿no? No tenemos más, tenemos dos términos. En el término 1 y en el término 2 tenemos aquí dos factores, o sea, este elemento multiplicando este elemento, y aquí un elemento que multiplica a otro, otro y otro, o sea, 4 factores. Dentro de este factor no hay nada que hacer porque ya está simplificado, dentro de este ya está simplificado, 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 simplificado y simplificado, o sea, no hay nada que hacer dentro de los paréntesis. Ahora, ¿qué quiere decir? Que podemos dedicarnos a operar externamente.
Tenemos toda una multiplicación y toda una multiplicación. Recordemos en la multiplicación, pues ¿qué hacemos? Hacemos la operación. Entonces conservamos la base, que serían por 10 metro, por 10 ya, metro ya, segundo grado. Listo. ¿Qué hacemos con los coeficientes? Se multiplican. 8 por 6. 8 por 6. Muy bien, 48. Está perfecto. Entonces 48. ¿Listo? Tenemos entonces que este término ya se simplificó. Todavía nos falta operar que los exponentes. Entonces para las bases iguales, base 10, se suman los exponentes. Nos quedaría 4 más menos 2, eso nos daría 2. Metro, aquí tengo 1 y aquí tengo 1. Entonces nos quedaría 1 más 1, 2. Segundo, no tiene con quién operarse y gramo no tiene con quién operarse. Primer término simplificado. ¿Listo? Tenemos que conservamos las bases por 10, metro ya está y metro ya está. Listo. ¿Qué hacemos con los coeficientes? Se multiplican. 4 por 7, 28. Por 5, ¿cuánto es? Muy bien. Por 2, sí, efectivamente, 280. Entonces, tenemos 280. Muy bien. ¿Qué hacemos con los exponentes? ¿O ya acabamos? No, pues no hemos acabado. Nos toca sumar exponentes para las mismas bases. Entonces, como tenemos base 10, miramos qué exponentes tenemos. 5 más menos 2, 3. Más 2, 5. Menos 5, 0. ¿Listo? Parámetros. 1, 1, 1 y 1. Entonces tendríamos 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto nos quedaría de la siguiente forma. 48 por 10 a la 2 metros cuadrados segundos gramos más 280 metros a la 4. ¿Qué pasó aquí? Este por 10 a la 0 lo convertí en 1. Entonces 280 por 1, 280 y metros a la 4. ¿Se puede seguir? No se puede seguir, porque aunque tengo dos términos, ¿sí? No tengo las mismas bases, porque aquí tengo por 10 metro segundo gramo, aquí solo tengo metro. Listo, eso era todo, compañeros. Hola compañeros, bienvenidos nuevamente a este corte de comerciales muy rápido. Venimos entonces con el número 6. ¿Qué pasa entonces aquí? Resulta que lo que tenemos que hacer es identificar términos. ¿Cuántos términos? Signos, signos, no hay signos, o sea que solo tenemos un término donde tenemos un factor, tenemos otro factor, dentro del factor no hay nada que hacer, donde el otro factor no hay nada que hacer, pero cada uno de los factores está elevado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que resolver la potencia. Entonces nos queda, recordemos cómo se resuelve una potencia. Las coeficientes hacen la operación, entonces nos quedaría 25 a la 2, nos quedaría 625. Listo. Conservamos las bases por 10, metro, gramo, segundo. ¿Qué hacemos con los exponentes? Se multiplican. Interno por externo. 7 por 2, 14. 1 del metro, gramo aquí 1 también, nos quedaría 2. 1 por 2, 2. Y 3 por 2 nos daría 6. ¿Listo? Ese sería el primer factor, resolviendo primero la potencia. Muy bien. Entonces tenemos aquí la siguiente situación. Tenemos que nos quedaría, operamos 100 a la 4. Eso nos quedaría 100 a la 4 y 2 veces, 3 veces y 4 veces, eso nos quedarían 100 millones. ¿Qué hacemos con las bases? Se conservan por 10 a la por 10 metros segundo. ¿Qué hacemos con los exponentes? Pues se operan. Entonces, ¿cómo se operan? Interno por externo. Menos 1 nos quedaría menos 4. Aquí nos quedaría 3 por 4, 12. Aquí nos quedaría 2 por 4, 8. Listo. Quiere decir que ya resolvimos la potencia. Ahora sí tenemos dos factores donde ya están simplificados, no tienen acciones externas o operaciones externas, lo que quiere decir que podemos operar. Entonces nos quedaría, ¿cómo se operan? Simplemente este por este porque son los coeficientes, nos queda 625 y 2, 4, 6, 8. Nos quedaría 62.500 millones por 10, porque las bases se conservan, serían por 10, metro, gramo, segundo. Aquí ya está por 10, metro y segundo. Listo. ¿Qué hacemos con los exponentes? Se suman.
14 menos 4 nos da 10. Recuerden que es para las mismas bases. Listo, metro nos quedaría 2 más 12 nos daría 14. Gramo, 2, allí no hay gramos, quiere decir que no tengo con quién sumarlo. Y segundos, tenemos segundos aquí 6 y 8 nos da 14. Listo, mis queridos compañeros, entonces esta sería la respuesta. Rectifiquemos por 10 metro gramo segundo, 10 metro segundo, 14, ¿sí? 14 menos 4, 10, 2 y 12, 14, 2 y 8, a 2 gramos y 6 y 8, 14. ¿Listo, mis queridos compañeros? Esto les voy a pedir el favor que corrijan y revisen. Si encuentran algún error, por favor me lo hacen saber por un mensaje o en el mismo video. ¿Listo? Como comentario. Chao, chao. Bendiciones.